Muy buenas tardes a todas y a todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y en colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí y la Universidad del Centro de México, UCEM, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de forma presencial y también virtual a través de las plataformas institucionales en esta actividad. Saludamos y agradecemos la presencia de las y el integrante del Presidium, a la doctora Alma Valdés Salas, Directora General de Relaciones Institucionales Nacionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, Directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí. A la maestra Carol Romo Bolaños, Vicerrectora de Gestión Educativa de la Unidad Académica de la Universidad de la Ciudad de México, UCEM. A la maestra Alicia Villagómez Carvajal, Coordinadora de Investigación de la Universidad del Centro de México, UCEM. Y a nuestro ponente, el maestro José Aarón Gómez Orduña, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También agradecemos la presencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como a las magistraturas que integran ese pleno. A continuación, cederemos el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, Directora General de Relaciones Institucionales Nacionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias a todas y todos. Es un gusto estar aquí en San Luis Potosí. A nombre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les envían un cordial saludo y les damos las gracias por abrirnos las puertas de San Luis Potosí, por abrirnos las puertas de la Universidad del Centro de México, UCEM. Muchas gracias. Gracias, estamos muy agradecidos de estar aquí y bueno, por su apertura, por la colaboración de organizar este taller de análisis de sentencias, que es un proyecto pues muy aclientado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tiene como propósito y objetivo ciudadanizar las sentencias electorales emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en especial quiero dar las gracias a la maestra Alicia Villarreal Carvajal, quien ha sido nuestro vínculo y nuestra cómplice para que estemos el día de hoy aquí con ustedes. Entonces, muchas gracias. Les pido un aplauso para ella, por favor. Pues es para mí un gusto ser el conducto de darles la bienvenida a este taller de análisis de sentencias, en donde no solo abordaremos un caso específico en el cumplimiento con el requisito de demostrar una autoascripción calificada, sino que trabajaremos en torno a la relevancia que tiene el Tribunal Electoral, así como su proyecto institucional, con el objetivo de seguir formando y potencializando a profesionales del derecho capaces de seguir al pie de la letra las leyes que dan forma a nuestra vida democrática e institucional. Este tipo de ejercicios son valorados no solo por quienes trabajamos de la mano cotidianamente de las leyes y la observación en los procesos electorales, sino también deberían de ser valorados por aquellos y aquellas personas que sientan la responsabilidad de todos los que componemos una sociedad y queremos una sociedad democrática, de todas aquellas personas que formamos una mentalidad crítica ante posibles desacatos de la legislación, de la normatividad y de los lineamientos
que a la hora de realizarse un proceso electoral, pues no solo a veces quedan transgredidos y violentados nuestros derechos electorales, sino también el ejercicio que está conformado por las elecciones y que en todo momento forma parte de gran valía y de un ejercicio democrático de nuestro país al que valoramos ampliamente. En ello radica el compromiso y la lealtad de ustedes al momento de interesarse por estos temas, de estar aquí con nosotras y nosotros el día de hoy. Y bueno, pues agradeciendo también a todas y todos los estudiantes de Derecho y de carreras afines y especialidades que desde muy diversos ángulos tendrán una motivación, pero también tendrán un abanico de posibilidades para forjar su futuro y para forjarse ideas de la mano de las leyes mexicanas, pero también de la mano de este tipo de talleres de análisis de sentencias y de la mano de profesionales como el maestro Aarón, que el día de hoy nos acompaña y que es un joven talento también de la Sala Superior que está con nosotros y que es un secretario de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada Yanino Tálora. En este taller discutiremos con total conciencia y conocimiento de causa uno de los casos de registro de candidatura a diputado Pedro César Carrizales Becerra por parte del Partido Morena por el principio de representación proporcional, el cual fue descartado por la falta de consistencia a la presentación de su autoadscripción. Eso se lo dejaré a nuestro ponente, no me voy a meter en ese tema de análisis, pero sí les voy a decir que las invito y los invito a que disfruten, a que aprendamos juntos y analicemos el contenido que tendrá este espacio de discusión, que esperamos que no sea ni la última, ni la primera, ni la única ocasión que estemos aquí con ustedes, y que bueno, pues este tipo de ejercicios puedan contribuir de manera fructífera a que sigamos forjando los objetivos, no nada más de San Luis Potosí, sino de la vida democrática y de la cultura de la legalidad de nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctora Alma, por sus palabras. A continuación, cederemos el uso de la voz a la diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Gracias, muy buenas tardes. Queridos integrantes, miembros de este presidium, qué gusto de verdad estar aquí. Gracias, Alicia, como dices, ya somos de casa. Estamos muy contentos porque estas son la parte de estas actividades que se están realizando con la firma del convenio que tenemos con la Universidad del Centro de México y el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado. Muchísimas gracias, Alma Valdés Salas, muchísimas gracias, Carol Romo, querida Alicia, nuestro ponente joven José Aarón Gómez, que ya nos dijeron, de verdad estamos muy contentos de quererte escuchar. Magistrada Denise Borges, gracias por estar aquí. Mi querido compañero Edmundo Torrescano, gracias compañero por estar también aquí. Muchísimas personas que conocemos, Denise, la exdiputada Marta Horta, gracias también, y muchísimos más que están aquí. Gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí y obviamente también a este alumnado que va a estar muy atento a todo lo que vamos a ver esta tarde. Y pues para mí tener la oportunidad de ser expresión de la voz y dirigir unas palabras es un taller que consideramos muy importante de análisis de estas sentencias, que tiene pues vaya el formidable propósito de definir cuáles son los elementos, teorías, principios, criterios y doctrina que toman en cuenta los impartidores de justicia en materia electoral para resolver casos tan complejos y con particularidades tan interesantes. En ver su cumplimiento, el requisito para demostrar lo que es una autoadscripción calificada. Poseer una amplia cultura de la legalidad implica, desde mi punto de vista, la posibilidad de que quienes estudian y ejercen el derecho puedan conocer y analizar desde una perspectiva académica y profesional cuáles son las valoraciones que toman las autoridades jurisdiccionales a la hora de impartir justicia. Esta cultura
de la legalidad de la que hablo puede interpretarse como conocimientos generales en materia jurídica de parte de la sociedad. Sin embargo, creo que también hay una cultura de la legalidad mucho más especializada, o bien una subcultura de la legalidad que tiene que ver con el que las y los abogados poseen una cultura de la impartición de justicia. Por esa razón, me congratulo de la respuesta positiva que se está dando a todos y que dieron todos para estar atendiendo a esta convocatoria, y les expreso de manera sincera mis mejores deseos de que los trabajos de este taller satisfagan sus expectativas de aprendizaje y, lo más importante, que contribuyan a tener una mejor comprensión de la actividad jurisdiccional, pero sobre todo un mejor Estado de Derecho para San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, diputada. Ahora cederemos el uso de la voz a la maestra Carol Romo Bolaños, vicerrectora de Gestión Educativa de la Unidad Académica de la Universidad del Centro de México, UCEM. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. También quiero agradecer a todos los que nos escuchan a través de las diferentes redes, medios y canales, que es muy importante su participación de todas y todos. Mi nombre es Carol Romo, soy la vicerrectora de Gestión Educativa y en nombre del rector, el padre Gerardo Maya González de la Universidad del Centro de México, les quiero dar la más cordial bienvenida. Es para nosotros un gusto ser sede de tan importante evento, de estar en vinculación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estamos seguros tenemos una misión afín, el de formar a nuestros universitarios no solo como personas responsables y ciudadanos responsables, sino todo el impacto al ejercer sus derechos. Por ello es que estamos en la línea de la colaboración con todas estas asociaciones e instituciones que promueven el derecho y las obligaciones como ciudadanos. También quiero agradecer por esta vinculación y ser sede, como mencionaba la doctora aquí Alma, que es un ejercicio pues ya consolidado del Tribunal Electoral, el taller de análisis de sentencia, que es lo que nos trae aquí el día de hoy. Estamos seguros que al estar dirigido a jóvenes universitarios y a las organizaciones de la sociedad civil y público en general, contribuye a que reflexionemos sobre la vida electoral del país. Por eso quiero agradecer a todas y todos los aquí presentes de manera presencial y virtual, porque es muy importante el que nos escuchen y el que podamos tener algún impacto en la sociedad. Quiero agradecer también a los funcionarios y a todos los presentes aquí en el Presidium. Creo que ya se ha hecho. Agradecer nuevamente a la doctora Alma, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También a la diputada Emma, que bueno, ya también en el Congreso del Estado, ya estamos aquí de manera continua en diferentes actividades académicas. Y claro, sí, también a nuestro ponente el día de hoy, al maestro José Aarón Gómez Orduño, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias a todos ustedes. No me queda nada más que agradecer y seguir en vinculación para generar un impacto en la sociedad, un impacto de cambio que desde la academia pueda generar conciencia y reflexión en nuestra comunidad universitaria. Finalmente, y no menos importante, quiero agradecer también a toda la comunidad universitaria del Centro de México, que está interesada de manera genuina en ejercer un cambio en la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes y de verdad sean bienvenidos en esta su casa, la Universidad del Centro de México. Muchas gracias por sus palabras, vicerrectora. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del maestro José Aarón Gómez Orduña, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará
el análisis de la sentencia correspondiente al juicio ciudadano 614-2021 y acumulados relacionado con el cumplimiento del requisito para demostrar una autoadscripción calificada. Nuestro ponente, el maestro José Aarón Gómez Orduña, es licenciado y maestro en Derecho, graduado con honores por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, ha desempeñado diversos cargos, entre los que se encuentran abogado postulante, funcionario público en materia electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, asesor en oficinas de consejeros electorales, en la Secretaría Ejecutiva del mismo instituto, coordinador de asesores, así como asesor y secretario particular en la presidencia del Consejo General. También ocupó los cargos de director jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México, director de vinculación con estados y municipios en la Secretaría de la Función Pública, director general de promoción de la cultura en derechos, quejas e inspección, y titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, ambos en la Fiscalía de la República. En el ámbito académico, por más de 15 años ha impartido diversas cátedras en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades, entre ellas Teoría del Estado, Teoría del Derecho, Sistemas Jurídicos, Derecho Administrativo, Derecho Electoral, Filosofía del Derecho, Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Electoral. Asimismo, en el año 2012, recibió el reconocimiento de la Ciudad de México a la trayectoria profesional y académica. Finalmente, de 2021 a la fecha, se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia de la magistrada Yanino Talora Malassi en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho de igual manera, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de nuestra moderadora, la maestra Alicia Villagómez Carvajal, directora de investigación de la Universidad del Centro de México, quien leerá algunas preguntas, las cuales surgirán durante el desarrollo del análisis de la sentencia impartida por el maestro Gómez Orduña. Nuestra moderadora, la maestra Alicia Villagómez Carvajal, es editora responsable de Alter Enfoques Críticos, integrante de la Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas, RISA-CONACYT, de la Red de Investigadores sobre Adolescencia y Juventud, Beatriz Ramírez Grajeda, y del Comité de Auditoría Social al Programa Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, así como participante del proyecto Formación de Investigadores de la Comisión de Investigación de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro José Aarón Gómez Orduña para el análisis de la sentencia sub-JDC 614-2021 y acumulados. Y, pues bueno, maestro, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la universidad por la invitación. Muchísimas gracias a nuestra dirección de vinculación. A nombre de la ponencia, a nombre de la magistrada Yanino Talora Malassi y del equipo que la conformamos, estamos muy honrados y agradecidos de esta invitación y de tener la oportunidad de platicar con ustedes esta sentencia. Me voy a bajar para estar un poco más cerca de ustedes y porque esto es un taller tal cual y siempre la distancia es un elemento que juega en contra cuando quieres tratar de comunicar algunas cosas. Decía yo, muchísimas gracias por las presentaciones, gracias por lo de joven, este es ya va de descuento, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Si durante la ponencia, la discusión, el taller, hay algo que no esté claro, alguna cosa que brinque, un término que no quede del todo claro, por favor, de una vez lo vamos discutiendo, algo que quieran que platiquemos, lo platicamos de una vez. Muchas gracias también porque San Luis Potosí nos ha dado la oportunidad de estar por acá varias veces y es un encanto estar siempre cerca de la Huasteca. Mi familia es de la Huasteca hidalguense, entonces estamos aquí juntos con pegados, ¿no? Este taller empezó a ser interesante desde que empezamos a retomar qué sentencias íbamos a platicar y esta sentencia 614 que nos tocó trabajar a Gabriela Figueroa, a Brenda Gómez Durán, a su servidor, perdón, a Miguel Ángel Ortiz y a Juan Pablo, que fuimos el equipo que conformamos este asunto, empezó todo con un juicio, que es precisamente este 614, y cuando veníamos para acá me dijeron, oye,
pero la ponencia ya decía caso Mijis. Yo creo que no vamos a decir Mijis porque es una palabra que a lo mejor no se escucha muy bien allá en San Luis Potosí. Decíamos, bueno, lo que pasa es que Mijis se registró así, y este es documento público del expediente, por eso lo muestro. Cuando se hizo el registro, se hizo con el sobrenombre de El Mijis. Hay muchas personas que para participar dentro de las elecciones, ustedes saben, que se lanzan con su nombre artístico o con su seudónimo o con el que quieren ser conocidos. Tenemos casos, Carmen Salinas, Paco Stanley, el Bronco, ¿no? Que si yo les digo, bueno, es que va a participar en la elección el señor Álvarez, van a decir, pues, ¿cuál? Pero si les digo el Canelo, ya saben exactamente a quién me refiero, y también eso es lo que buscan muchas veces los partidos políticos, tener a alguien reconocido tan solo por el nombre. Entonces, por eso se denominó así el caso, y el caso estuvo sonando así varias veces, aunque en realidad lo que resalta teóricamente del caso es la autoadscripción calificada y algunos otros temas que vamos a analizar en esta sentencia. Así comenzamos, por favor. Les decía yo que empezó con este JDC 614, fue lo primerito que llegó, fue una impugnación por parte de varios ciudadanos que se ostentaron como indígenas de diversas comunidades. Y lo primero que empezamos a analizar es, bueno, ¿y por qué están impugnando la candidatura de RP? Antes de empezar con la candidatura de RP, quiero ubicarnos dónde estamos parados cuando hablamos de RP. Ustedes saben que a nivel federal tenemos una división tradicional de poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, y sabemos que en el ejecutivo pues, hay uno, el presidente de la República, en el judicial está la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia ya está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 7 integrantes, el INE, que es un autónomo, no es el único, bueno, todavía es el INE y esperemos que siga siendo, pero hay más autónomos, ¿no? La teoría tradicional de división de poderes, Montesquieu ya se hubiera quedado con el ojo cuadrado de cuántos autónomos a nivel constitucional tenemos, no solo aquí en México, en el mundo ha sido una tradición con los tribunales constitucionales. El legislativo, sabemos que se conforma de 500 diputados, no es el legislativo más grande del mundo, hay otros que son más grandes, incluso en países más chiquitos, Italia tiene 600, por ejemplo. Pero tenemos 300 de mayoría relativa, que sabemos que vamos y votamos por ellos, son los que participan en los 300 distritos electorales en los que se divide el país, y 200 de representación proporcional, los famosos diputados de lista, ¿no? Juntamos todos los votos de todos los partidos, y como cuando íbamos a la tiendita, que venimos con las monedas de oye, ¿y para cuántos me alcanza? Así llega cada partido, pues aquí tengo tantos votos, ¿para cuántos diputados me alcanza? ¿No? Ahí hay fórmulas muy simpáticas de sobrerepresentación, subrepresentación, que eso nos da para discutirlo todo un semestre, si quisiéramos hablar solo de ese tema. Y el Senado, 128, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría, es decir, el premio de consolación para el segundo lugar, como se ve, y 32 de representación proporcional. Ese es el legislativo. A nivel local, ustedes también tienen un ejecutivo en su gobernador, el Poder Judicial, acá sí es autónomo el tribunal, es un órgano autónomo, y su legislativo, acá son, si no me mal recuerdo, 27, ¿no? 15 y 12. Bueno, nosotros vamos a estar discutiendo desde ese cachito de los 200 de RP, ahí es donde se dio el problema de las listas. Ya para 2008 se habían dado la tarea de incluir en la representación de diputados, diputaciones indígenas. Pero para 2008 se dijo que tendría que haber más representación indígena, porque era muy poquito. Esta es la conformación actual del Congreso por partido. La que sigue, por favor. Y esta es la representación que ha habido históricamente de población indígena en nuestro Congreso. Si ven, diputaciones indígenas para de 2006 a 2009 fueron solo 14, después 10, después 7, después 6, después 13. Para esta elección se buscaron que fueran 30. Y se dijo,
Bueno, ¿cuántas personas vamos a meter entonces por mayoría relativa? Dijeron, ¿sabes qué? Tendrían que ser cuando menos 21. Obligar a todos los partidos a que tengan 21, cuando menos 21 fórmulas registradas. Y eso el INE va a tener que decir cuáles son los distritos donde se van a colocar estas fórmulas. ¿Por qué el INE? Bueno, porque sabe cuántas personas y qué comunidades y en qué estados hay mayor concentración de comunidades indígenas. Chiapas nos brinca por obviedad, pero acá, en la Huasteca, estamos hablando del 71% de comunidades con población indígena. Es altísimo, solo en un solo distrito, en el distrito 7. El distrito 7 está compuesto por, ¿me ayuda con la siguiente, por favor? Digo, ustedes se lo saben de memoria. Bueno, si no, ahí están. Tamazunchale, que es su distrito 7, esos son los municipios que concentran la mayor parte de población indígena en San Luis Potosí, un 71%. Es impresionante el número de personas que además han sido tradicionalmente invisibilizadas, ¿no? Casi siempre cuando le preguntamos, cuando el INEGI pregunta por la autoadscripción de las personas no suelen autoadscribirse de una manera que no sea como, si tú les dices, oye, ¿tú eres afrodescendiente? No. ¿Indígena? No. ¿Hablas alguna lengua? No. Casi siempre se esconden esos rasgos, por eso hay datos poco exactos, pero sabemos que están las comunidades y sabemos que están ahí y sabemos que han sido tradicionalmente invisibilizadas. Conscientes de eso, no solo el INE, sino también el tribunal ha estado pugnando por la integración y por la participación de esta población. La que sigue, por favor. ¿Por qué candidaturas indígenas? Representan el 21.5% de la población, de las cuales el 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. Esto no es sorpresa, hay más mujeres que hombres en la población nacional, de hecho en la población mundial, y esto equivaldría, si tuviéramos una proporción de diputaciones indígenas que fuera directamente proporcional con la población indígena, deberíamos tener dentro de los 500 diputados 108 diputaciones indígenas. No 7, no 16, no 6, ¿se acuerdan? Los que acabamos de ver en el cuadrito. Deberíamos tener cuando menos 108. Estamos peleándonos por 30. Cuando hablamos que los derechos humanos son progresivos, se refieren a eso, a ir ganando espacios donde no hay espacios, a ir ganando este tipo de espacios para llegar a las 108 diputaciones. Cuando lleguemos a las 108 diputaciones, cuando menos ya estaremos hablando de que el piso está más o menos parejo. Mientras, hay que seguirle en la talacha. En 2017 la medida cuestionada a lo mucho constituía el 4% de la totalidad de los distritos electorales uninominales. Es muy poquito. Y se cuestionó, oigan, ¿por qué el 4% son un montón si ni hay indígenas en México? ¿No? Lo mismo pasa con las poblaciones afrodescendientes, no, si no hay negros en México. Bueno. En la actualidad son 30 diputaciones, 6% de la Cámara de Diputados. Y aquí me quiero detener un poquito con esta pregunta de por qué candidaturas indígenas, por qué incorporar minorías. Pues ¿qué no la democracia se trata de mayorías? ¿De la decisión de la mayoría? Y si estamos hablando de decisiones de la mayoría, ¿por qué incorporar minorías? Digo, de los casos de mujeres ya no hablamos porque son mayoría, ¿no? Lo descontamos. Además, nadie se atrevería a poner eso en tela de discusión, o bueno, sí ha habido quien se atreve. Pero, en el caso de afrodescendientes, indígenas, población LGBT+, ¿por qué deben tener derechos? ¿Por qué tendrían que tener derecho de participar? En la tradición occidental se ha dicho que decíamos, la democracia es lo que surte efectos. Y aquí les querría preguntar, todos ustedes, cuando menos, han tenido oportunidad de estudiar algo, ¿no? Están acá ocupando un tiempo específico para invertir en su conocimiento e invertir en la discusión y análisis de cosas que ni existen en la realidad, leyes, derechos, ¿no? Cosas que no son tangibles, pero aquí estamos. ¿No? Diría yo que además son objetivos. ¿Ustedes dirían que son objetivos?
¿Sí o no? Levanten la manita quien crea que sí es objetivo. ¿Ninguno? Lo están grabando, ¿eh? Sobre todo magistral. No. Bueno, así de rápido, por favor, díganme, ¿quiénes son los 5 músicos, no, los 5 filósofos más importantes de la historia? Tales de Mileto, ¿quién más? Sócrates, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles y Nietzsche. Órale. ¿Quiénes son los 5 músicos más importantes de la historia? Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Tan, ta, 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 tan, 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 tan. Puro tamborazo. Ok, Tchaikovsky. ¿Quién más? Vivaldi, dijeron. ¿Quién más? ¿Quién? Bad Bunny, dijeron acá. Okay. Importantes, dijimos, no famosos. Robert Plant. Ok. De estas 10 personas que me acaban de decir, con excepción de Robert Plant, gracias Dios, todos tienen algo en común. Son blancos, occidentales y están muertos, excepto Robert Plant. Acaban de dejar fuera a la gran mayoría de la población mundial. No contaron ni mujeres, ni chinos, ya no digamos musulmanes, árabes, egipcios, africanos, nada. Este problema, Harold Bloom lo denomina el prejuicio occidental. Hay un libro que se llama El Canon Occidental, de Harold Bloom. Si no lo han leído, muchachos, es obligatorio, sí o sí, para teoría occidental. Mi abuelita decía que nosotros vemos el mundo según el cristal con el que lo miramos. Pues nosotros miramos el mundo con un cristal occidental. Y eso nos produce este tipo de ceguera. No se sientan mal por tener esa ceguera, pero sí asuman que la tienen. Ustedes, nosotros, vemos el mundo occidentalmente desde una visión masculina, blanca, heteronormada, cisgénero, de personas que no están discapacitadas. Así vemos el mundo y así creemos que así es el mundo, que en una noción eminentemente machista de la sociedad. No digo que esté bien, digo que es el canon que hemos seguido, el modelito pues, ¿no? Este modelo ha tenido precursores desde Aristóteles para acá. Nosotros vemos el mundo como lo veía Aristóteles para acá. Y ese ha sido el canon que hemos seguido. Entonces, cuando pensamos en quién debe merecer algo, pensamos como lo haría Aristóteles y después como lo harían otros pensadores a lo largo de la historia y lo van a identificar. Aristóteles decía, si nosotros vamos a darle el mejor instrumento, pensemos en una flauta, ¿a quién deberíamos darle el mejor instrumento? ¿A los músicos más malos o a los más buenos? A los mejores, ¿no? Los mejores instrumentos deberíamos dárselos a los mejores músicos. Ellos se lo merecen porque tienen los honores para merecerlo, son los mejores músicos. Esta cuestión de merecer, de méritos, es lo que nos venimos preguntando todo el tiempo cuando queremos decir si alguien se merece algo o no. Y la pregunta ¿es justo eso? ¿Hay justicia en esa repartición? A ver, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Déjenme ponerles un ejemplo. Este ejemplo es muy viejo. Es de 1967, es de Philippa Foot, no lo inventé yo. Este ejemplo va a aparecer en algún momento un hombre muy, muy obeso. En aquel entonces se les decía fat man, el hombre gordo. Digamos que estaba pasado de postres y ya, ¿no? Quiero que se pongan en una situación. Imagínense que ustedes son esa persona que va conduciendo la locomotora. Y de repente va muy rápido la locomotora y se descompone el freno. Ya no sirve el freno. Lo único que sirve es el volante. Y solo pueden elegir derecha o izquierda. Y se dan cuenta de que al fondo hay 5 personas como en un puentecito, no se pueden mover, no se pueden escapar, allí están y traen audífonos, no ven la locomotora. Y del otro lado está solo una persona. ¿Ustedes qué harían?
ustedes saben que si giran hacia un lado matan a 1, si giran hacia el otro lado matan a 5. ¿Cuántos matan? ¿A los 5? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quiénes matarían a los 5? 1. ¿Quiénes matarían a 1? Ok. Señores, por ahí un libro muy famoso dice que si has de ser ardiente, tienes que ser ardiente como el fuego. Si has de ser frío, has de ser frío como la nieve, porque a los tibios los aborrece el Señor. Un libro muy viejo dice. No sean sacones, levanten la mano. 5. ¿Quién? 1. ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? Ok. Es respetable matar a 5, ¿eh? Pero la gran mayoría dice 1. Porque parece lógico, ¿no? 1. Ok. Vamos a ver si se sostienen. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ustedes no son los que conducen el tranvía. Ustedes son espectadores de lo que está sucediendo ahí. Y ahora ustedes son la persona que tiene el signito de interrogación ahí. Ven que viene una locomotora a todo lo que da, y ustedes saben, porque pasan diario por ahí, que esa locomotora va a seguir su camino y no se va a detener. Pero de repente ven que están los 5 trabajadores ahí acostaditos, y en eso van pasando un puentecito y ven a una persona enorme, obesa, grandotototototo, los grandototes, gordos, asomándose a la barandilla de esos que le vuelan las patitas así. Y tú calculas que si le haces así, cae. Y por tus conocimientos y tu expertise, sabes que si cae sobre la vía, desviaría cuando menos la máquina, si no es que la para. ¿No? ¿Lo aventabas? Pues ¿en qué quedamos? Entonces, ¿quiénes matan a 1 o salvan a 5? Más bien, ¿salvan a los 5 aventando a 1? ¿Sí o no? No. No, se detiene. Si se avienta, se cae, se va a detener. En este caso es una persona que detendría el tren. Lo detendría, cuando menos lo descarrilaría. Es enorme. Digo, es mi ejemplo, ¿no? De hecho, no es mío, es de Filipa Food. No. Y acá ni siquiera pido que levanten las manos, de repente la gente dice no. Puede haber uno que otro que diga, sí, condenado gordo, ¿no? Quizás lo conocía, le caía mal, tenía algo en contra de las personas obesas, no sé. Pero algo te dice que no. Y por ahí alguien dijo, no, pues me voy a la cárcel. ¿No? En la otra los abogados ya dijeron, no, en la otra tienes un excluyente de responsabilidad, pero acá, pues, y si hay cámaras, ya todo lo ven, ¿no? Pero dices, no. A ver, déjenme poner otro ejemplo. Ya no estamos en los tranvías, ahora son médicos. Ahora ustedes son médicos. Y de repente, derivado de decisiones que tomó quién sabe quién, llegan 5 personas muy heridas en un accidente de tren a su hospital, ¿no? A la unidad de urgencias que ustedes dirigen. Llegan muy dañados. Pero uno llega peor que los demás. Y tú sabes que si no lo atiendes, se va a morir. Pero también puede que se te mueran los otros 4. Pero el que llegó primero, y puede que si no lo salvas a él, se te vayan muriendo los demás. ¿Pero a quién salvas primero? ¿A los 4 o a 1? Al más dañado. De hecho, los médicos hicieron esto durante la pandemia, se llama triage. La evaluación de triage, que es terrible, tener que estar en esa situación de decidir a quién salvas y a quién no, ¿no? Y cuando se trataba de médicos era terrible, porque evaluaban si tenían a un anestesiólogo y tenían a un dermatólogo, decían, no, pues el del anestesiólogo, porque es más valioso médicamente para salvar más vidas. Terrible tener que tomar esa decisión. Bueno, entonces, ok, entonces a 1, ok. Ahora pensemos en este otro ejemplo. Pensemos que están las 5 personas muy heridas y que con un trasplante cada uno de ellos se salvaría.
Y de repente llega tu paciente consentido que nomás se viene a hacer un check-up, que además es lanzador de jabalina, que está súper fuerte, que está súper joven, que todos los órganos, y además es O negativo, es súper compatible con todos los demás, podría salvarlos. Y dices, si le quito los órganos, lo mato, sí, pero salvo a los otros 5. ¿Lo harías? Chale, con ustedes. No que sí, no que... Vamos con las otras, con los posicionamientos, con los párrafos, por favor, de la presentación. Esta formación, estos criterios que hemos tomado, no son aleatorios, han sido metidos a fuerza en la literatura occidental, en nosotros. Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Jeremías Bentham no se lee mucho en México, pero en Estados Unidos es un obligado para la teoría constitucional de aquel país. Acá no tanto, a menos que estés estudiando epistemología jurídica muy específicamente, pero es muy, muy famoso Jeremías Bentham. De hecho, en la universidad donde daba clases, él era el padre del utilitarismo. Él decía, pues, el mayor beneficio para el mayor número de personas y todo lo que se pueda que sirva. De hecho, él ordenó que su momia se sacara en cada sesión del consejo para que sirviera de algo. Y la siguen sacando en la sesión del consejo en la universidad donde estaba Jeremías Bentham. Su alumno, John Stuart Mill, un tipo que era un genio desde niño, desde los 10 años, era genial. Y los que han estudiado sociología han leído a John Stuart Mill de algún lado o del otro. Estaban con esta teoría de maximizar el bienestar. De hecho, la primera posición que tomamos de salvar a 5 en lugar de 1, casi todos, es utilitarista, el mayor beneficio. También hay otras nociones. Una superliberal, que es la de Nozick, respetar la libertad, es decir, que cada que pueda por sí mismo, prácticamente el capitalismo salvaje está ahí. Y hay otra noción que es promover la virtud, que si ustedes leen a Aristóteles y enseguida se pasan a Ronald Dworkin, van a ver un paralelismo muy significativo entre esos dos textos. Van a ver que están buscando la vida buena, de estar buscando buenos ciudadanos y cultivar un carácter bueno. Esto parece ahí que está flotando en el aire, ¿no? De ser buenos y malos. Resulta que tomar decisiones entre bueno y malo lo hacemos todos los días. En los juzgados tenemos que decidir quién tiene la razón y quién no, y además explicar y dar cuenta de nuestras decisiones. Este tipo de ejercicios, estos talleres, ayudan a los tribunales a hacer explícito lo que estaban pensando, a convencer y demostrar, a argumentar y reargumentar sus decisiones, dar la cara a la ciudadanía. Un ejemplo nada más de utilitarismo extra, de cómo el beneficiar o maximizar el mayor beneficio puede traer cosas nefastas, lo podemos ver en un caso que se dio en Estados Unidos, en uno de los coches más feos que se ha hecho en la historia, que es el Ford Pinto. Por ahí de la crisis de los combustibles en 1970 y tantos, antes hacían cochesotes de 8 cilindros, dobles gargantas, y un buen día empezaron a hacer un cochecito que era el Ford Pinto. Se vendió muchísimo, era un coche súper vendido, nomás que tenía un defecto. El tanque de gasolina estaba muy pegado a la defensa, si le pegabas muy duro por atrás explotaba. Ford sabía de este defecto, pero hizo un cálculo, dijo, a ver, ¿cuántos nos van a demandar? Tantos. ¿Cuánto cuesta pagarles a todos? Uy, pues 49 millones. ¿Y cuánto cuesta cambiar y arreglar todos los coches? 111 millones. Sí, perdón, 140 millones. Adivinen qué Ford. Esperarse a las demandas. Philip Morris hizo lo mismo cuando se presentaron los casos de demandas contra fumadores. Eso es beneficiar a la mayoría, de la peor manera del mundo. Eso es algo que no podemos hacer. Cuando hablamos de por qué tenemos que hablar de minorías, por qué tenemos que defender a minorías, no estamos hablando de un razonamiento utilitario de mayorías, estamos hablando del otro razonamiento que hicieron, de por qué no aviento al gordo, de por qué no mato a la persona sana. Es una cuestión de pura ética, de puro valor, de lo valioso que es respetar a las minorías. Imagínense que ahora hacemos un ejercicio democrático rápido. Yo digo, ¿saben qué?
de aquí, así de la compañía de rojo para acá, todos los demás van a recibir 10 millones de dólares. Ellos van a recibir nada más 1. ¿Quién está a favor? Sin pagarle nada. Entonces. ¿Es democrático? ¿Es justo? No, pero es democrático. Eso quiere decir que la democracia pura no tiene nada de justo. Ya, por ahí, si quieren leer Los derechos de los más débiles de Ferrajoli, bueno, pues es ya lectura obligada también para entender cómo funcionan los sistemas de minorías y por qué son importantes los derechos de las minorías. Pero con estos ejemplos quería llamar la atención de por qué se toman en cuenta decisiones para favorecer candidaturas indígenas. ¿Por qué defender minorías? Es una cuestión de pura ética consolidada en derecho. ¿Qué es la acción afirmativa indígena? ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son medidas compensatorias de ir nivelando, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad que enfrentan grupos de personas en ejercicios de sus derechos, como en el caso de las personas indígenas. La Corte ya se pronunció sobre esto, la Corte Interamericana tiene varios casos al respecto. En la sentencia están citados. Cuando ustedes quieran echarle un ojito a la sentencia, de hecho, entras sentencias Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le pones el número de la sentencia, sub, JDC, bla, 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 y ya se descarga en Word para que puedas hacer con ella lo que tú quieras, ¿no? Y ya para 2017 se había dicho que es la autoadscripción calificada. Se tomó como punto de partida el artículo 2 y decimos que ya el artículo 2 señala que la conciencia de identidad indígena, autoadscripción, conciencia de identidad indígena, eso es la autoadscripción. ¿Cómo te concibes a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Quién dices que eres tú? Yo soy, así como empecé yo diciendo, ya, yo también soy de la Huasteca, ¿no? Es una autoadscripción que hice. Es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sin embargo, en materia electoral, la Sala Superior determinó que es necesario que los partidos políticos acrediten que existe un vínculo, acrediten, es decir, que den cuenta y lo prueben, de que existe un vínculo entre la persona que se pretende postular y la comunidad a la que se adscribe, a lo que se denominó autoadscripción calificada. Seguimos, por favor. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia. ¿Cómo estuvo? Mándame. Sí. Se oye muy feo, solo y loco. Venga. Regresar al tema de la autoadscripción calificada y por una cuestión que me parece un tanto que dejamos de lado, ¿verdad? Porque básicamente, pues bueno, si se fijan normalmente el tribunal y en general todos, pues debatimos y hacemos foros sobre los indígenas y nunca invitamos a los indígenas, ¿verdad? Ya decidimos cómo se autoadscriben, ya decidimos quiénes son indígenas, quién no. No se preocupe. Precisamente a ese punto llegó la resolución, Okay. a ordenarle al INE que tomara lineamientos. Y el INE empezó a organizar foros. Esos foros se empezaron a llevar a cabo en estos días. De hecho, hubo uno el 11 y otro hoy mismo. Sí, de hecho, es a lo que quería ir, ¿verdad? Por ejemplo, señala que el 21.5% de la población en México es indígena. Le preguntaría a usted, ¿el 21.5% es una minoría? Esto sin contar a la comunidad LGTB, esto sin contar a las personas con discapacidad, esto sin contar a muchas personas que a lo mejor no estamos considerando. Y entiendo, incluso me ha tocado acompañar la consulta del Congreso y precisamente nos hemos encontrado en las comunidades el tema, de hecho no empezó la de autoadscripción empieza el 13 de agosto, la que empezó fue la de la distritación local. ¿Distritación local? Okay. Ajá, antes de la autoadscripción. Y en las comunidades, por ejemplo, Tanlajas, que el 98% de los habitantes son indígenas, ahí lo que nos menciona, pues precisamente, pues aquí no somos minoría a lo mejor… yo dije minoría en el país, claro. y matemáticamente hablando, Claro. Nunca dije que fueran poquitos. Sí, no, efectivamente, pero ellos, por ejemplo, la ley electoral de San Luis Potosí, en su artículo 71 que se propone,
especifica y delimita muy claro el tema de las mujeres y habla de violencia política en contra de las mujeres y procurará a las minorías y grupos vulnerables y grupos prioritarios. Entonces, ahí, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas, la queja que tienen es, pues bueno, dejen de vernos como los jodidos, ¿verdad? Como los fregados, palabras textuales. ¿Por qué? Porque pues la minoría y el grupo vulnerable pues es pobrecito, ¿verdad? O sea, aquí vamos a ayudarlo. Entiendo la parte de las cuotas y entiendo la parte pues de esa representatividad que no se les ha reconocido y que apenas se está reconociendo, y precisamente en ese sentido es al que quería llegar. Sí entiendo que son matemáticamente entrecomillado una minoría, pero ellos también pues ya estaban aquí antes de que nosotros, la mayoría que somos mestizos, pues empezáramos a decidir precisamente sobre la forma normativa. Incluso ahí en la parte pues de la Huasteca pegada con de Hidalgo, Veracruz y la Huasteca Potosina, pues en Tamazunchale precisamente, pues bueno, hay muchos grupos que se autoadscriben indígenas, ¿sí? Y efectivamente ellos pues se entienden, se reconocen, pero la queja normalmente de ellos es, pues viene el tribunal, una autoridad que está en la Ciudad de México, ahí en Carlota Armero, en un edificio de 5 o 10 pisos con aire acondicionado, y vienen a decidir sobre cuestiones que nos impactan sobre las políticas públicas, ¿verdad? Ahora lo que hace el Congreso del Estado pues es un ejercicio interesante en el sentido de que se consulta directamente a las personas, ¿sí? Y a la par, fíjate, van 3 consultas simultáneas. Está la consulta del INE, está la consulta del Congreso y además 3 municipios del estado de San Luis Potosí están en una sentencia de Sala Monterrey que va a determinar si se autoadscriben, si hacen una especie de autogobierno, se me olvidó, libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ahí hay como que muchos aspectos de efervescencia en el sentido y de que, pues, cómo se reconocen, cómo se entienden, ¿verdad? Vamos a hablar en un punto de la presentación del concepto de otredad. Cuando hablamos de otredad, estamos hablando del que es diferente a mí, del que no es. Las comunidades indígenas, por supuesto, que conciben a todo el que está fuera de la comunidad como el otro, el que no es, el que no soy yo, y otra más. La concepción occidental nada tiene que ver con la concepción indígena del mundo. Cuando se dieron los acuerdos de San Andrés Larraínzar, por ahí de 1991, estaba muy chavito, muchos de ustedes no habían nacido, y los que sí se acordarán el relajo que fue llegar a los acuerdos de San Andrés, porque eran 2 mundos completamente diferentes. Tú llegas y le dices a una comunidad, estos árboles son bienes de la nación, y te quedan viendo con cara, pues ¿cuál nación? Son del pueblo, ¿no? El concepto de nación es una elaboración occidental. Cuando hablamos de que las sentencias deben tener una perspectiva intercultural, estamos hablando de que se desarrollen los mecanismos y las herramientas para que el tribunal no esté diciendo cosas occidentalizadas que no sirvan de nada. Eso se llama interculturalidad y por eso se ordenó al INE, genera tú los mecanismos, ve con las autoridades indígenas que te digan que sí es una acción en favor del pueblo. A mí me queda clarísimo que en Oaxaca se hace tequio, pero porque estuve un rato allá en Oaxaca viendo cómo se hacía tequio y cómo se hacía comunidad, funcionar como topil en algunos días que te tocaba y recibir en Xochimilco al niño en tu casa. Eso es ser comunidad, eso es ser parte de la comunidad, no solo hablar la lengua. Entrarle también con el mayorazgo. Bueno, pero no en todos los lugares es igual. No solo es súper interesante, ese es el reto, incorporar a las poblaciones indígenas a la nación mexicana. Ese es el trompo que se tiene que echar a la uña del Congreso, ese es lo que tenemos que hacer los tribunales, de cómo le hacemos para ponerte en los zapatos del otro, que es bien difícil, porque tú no puedes dejar de ser quien eres tú, por mucho que quieras. Necesitas sentarte en la mesa con el otro, esa es la importancia del diálogo. Bueno, ahora sí, y ahorita vamos a llegar a eso. El Consejo General del INE aprobó el registro de Pedro César Carrizales Becerra como candidato indígena por la segunda circunscripción plurinominal de Morena. Metió sus documentos, los que les enseñé ahí, entre otros, y el 14, 19 y 20 de abril, diversas personas que se autoadscribieron también como indígenas, dijeron,
el Mijis no es de la comunidad. No más, no es, ni habla, y además el que le dio la constancia ya dijo que tampoco es, y él nunca ha estado. Un montón de argumentos, ahí están en la sentencia, están enumerados, los pueden ver tranquilamente. Perdón, se ordena, bueno, hay una particularidad técnica. No, y ese es uno de los agravios de Morena. Ahorita voy para allá. Ellos metieron su demanda además en la Junta Distrital de acá. Hay un criterio que dice que tienes que presentar tu demanda ante la autoridad responsable, y la autoridad responsable es el Consejo General del INE, que está en México, en la Ciudad de México. En teoría, está mal presentado, es decir, tendría que haberle corrido el tiempo hasta que se presentó en las oficinas del INE, ¿no? Sabemos que tenían 4 días para impugnar y ya le estaba el tic-tac, ¿no?, para ver cuándo iba a impugnar. Lo presentaron el 30 de abril ante la Junta Distrital. Y después se presentó un escrito de un amicus curiae, que era más amigo del Mijis que de la curia, pero adelante. ¿Qué dijeron los partidos? ¿Qué dijo Morena? Dijo, a ver, espérense, es extemporáneo. Porque debió impugnarse la designación en el partido. Cuando lo designó el partido, ahí en ese momento debía impugnarse. Y lo que le dijo la sala es, no, mano, espérame, todavía no era candidato, era tu precandidato. Candidato fue hasta que lo aprobó el INE. Y aquí es cuando los abogados empezamos a hablar abogañol, ¿no? Es el metalenguaje que todas las ciencias tienen, los médicos tienen su propio metalenguaje, ¿no? Los ingenieros tienen su metalenguaje, los abogados tenemos nuestro abogañol y decimos extemporaneidad a lo que llega tarde, ¿no? Le impugnaron ante la Junta Local, no ante el Consejo General del INE. Y esta es el primer highlight, la primera cosa que podemos resaltar de esta sentencia. Porque se dijo, a ver, estamos diciendo que las comunidades indígenas siempre han estado relegadas, que siempre se les ponen obstáculos, que siempre estamos poniendo primero el procedimiento, que siempre estamos con los requisitos, pero son comunidades indígenas. Ellos lo que ven es al INE, y si la junta que ven del INE es la distrital y llevan ahí a presentar su documento, debe tenérseles por válida la presentación porque son comunidades indígenas. Ese va a ser un criterio que se va a proponer, y yo no me acuerdo si ya se aprobó, pero estaba aprobándose como tesis relevante. Comunidades indígenas sí presentan su medio de impugnación ante la autoridad que sea, y que se identifique como la responsable, se tiene como válida la temporalidad, la interrupción del término para impugnar. También la ley electoral te señala que puedes recurrir a la autoridad pues, más cercana, ¿verdad? En este caso, pues era la Junta Distrital Electoral, que tiene la obligación de correrle el traslado al Consejo General. Nada más que ahí hay que tener cuidado, porque si tú y yo no nos autoascribimos como indígenas y lo hacemos, nos van a decir, pues sí te lo recibo, pero te interrumpe el plazo hasta que le llegue allá, que ha pasado un montón de veces. Es más, yo diría más aún, hasta que no me llegue firmado allá. Así me lo mandas por correo electrónico. ¿Sí? Pero se toma el tiempo del foliado del sello de la Junta. Digo, sí suspende obviamente el plazo hasta... Si es de la autoridad, sí lo va a suspender. Pero si es la Junta Distrital, tiene que ser el Consejo General. Ya hemos tenido un montón de casos así, y vamos a ver varios en esta elección, en Durango sobre todo. Va a ser muy común este tipo de problemas. La otra parte, falta de interés jurídico. Y vamos a la parte que nos subrayaban acá. No les afecta, no son candidatos. ¿Ellos qué? ¿No? Hay interés simple, interés jurídico, interés legítimo. Lo del interés simple es algo que nos puede interesar a cualquiera. El interés legítimo es si tienes alguna razón para interesarte más allá del interés simple. Y el interés jurídico es si afecta a tus derechos. ¿Tenían interés jurídico las personas que dijeron el Mijis no, si no eran candidatos? La verdad es que no. Tenían interés simple. Pero lo que sí dijo la Sala Superior es,
espérame, tienen interés legítimo. ¿Por qué? Porque son parte de una comunidad indígena. ¿Hace falta que lo prueben? El Mijis dijo, oye, pues nos estás poniendo en una situación de igualdad y a mí me estás cargando los dados, porque a mí sí me estás obligando a una transcripción calificada y a ellos no. Y dijo Morena, y ahí tendría que hacerse un cálculo constitucional, ahí tendría que hacerse una evaluación, tendrías que empezar a decirme quién tiene el derecho o no. Y se hizo una distinción en la resolución. Se dijo, a ver, espérate. Lo que estamos haciendo con las personas que vienen a impugnar es garantizar el acceso a la justicia, que ese es un derecho. Y ese no le estoy dando la razón de suyo, nomás lo estoy dejando que llegue al tribunal. Pura garantía de audiencia. Y en el caso de la candidatura, lo que estoy haciendo no es garantizarle el derecho a llegar al tribunal, lo que estoy haciendo es protegiendo que se represente a un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado, es decir, que se represente a la comunidad indígena por personas indígenas. Esa es una protección garantizada y esa es una distinción que yo creo que le da todo el sustento de entrada a la resolución. Una cosa, en el primer caso se busca una protección reforzada a los derechos de las personas indígenas a través de facilitar el acceso a la justicia, y en el segundo caso se busca garantizar su efectiva representación. Esa distinción, Ricardo Guastini, un italiano, tiene un libro que se llama Distinguiendo, que es una chulada para los que dan clases en Derecho, sobre todo sobre conceptos jurídicos fundamentales, y ahí le pueden echar un ojo. Y a los que estudian Derecho, la diferencia entre interés legítimo, interés jurídico e interés simple es pregunta de examen. ¿Profes? ¿No? Pero ahí está, una diferencia que es el tribunal, y que hay que tener muy presente en la parte de interés legítimo. ¿Sale? La que sigue, por favor. La oportunidad, lo que decía yo, cuando una persona se autoscribe como indígena y su lugar de residencia está distante al del de la autoridad administrativa electoral responsable, la presentación de la demanda ante cualquier órgano centralizado o descentralizado se debe tener como si se hubiera hecho ante la responsable, teniendo como efecto la interrupción del plazo de impugnación. Ese es un párrafo que es una chulada que se aventó mi compañera Gabriela y que yo creo que va a ser tesis. Vaya, ese fue el origen, por supuesto, que fue la Sala Superior la que lo aprobó, pero ella es la autora intelectual del maleficio este, ¿no? Y este concepto de oportunidad es una concreción de reconocer derechos diferentes, de gente que no tiene las mismas oportunidades, de emparejar el camino. No sé si han visto estos ejercicios donde dicen, bueno, a ver, si eres occidental, da un paso adelante, y si no eres occidental, da un paso hacia atrás, ¿no? Si tuviste piso de cemento en tu casa, da un paso hacia adelante, y si no, hacia atrás. Si tuviste luz en tu casa, da un paso hacia adelante, y si no, hacia atrás. Y de repente las comunidades indígenas empezaban la carrera como 80 pasos atrás. Eso es nomás medio emparejar el camino. Lo que sigue. Estoy dejando en la presentación el marco jurídico mínimo, porque es un montón de marco jurídico, y ahí hay 3 sentencias que pueden revisar, pero están los artículos más importantes, 1, 2, 14, 16, 33, 41, pues el de los básicos de igualdad, el de, bueno, el 2 es un cajón desastre total de la Constitución, ahí cabe todo, lo que ustedes quieran. El día que quieran reformar la Constitución y meter algo que no tenga sentido, lo meten ahí. 14, 16, derechos de audiencia y defensa, el 35 de ciudadanía, el 41, la organización electoral, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que, qué trabajo costó para que lo reconociera México apenas el año pasado en algunas cuestiones, el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si yo los metiera a examen y les dijera, ¿dónde están los derechos indígenas regulados en una convención internacional y cuál es el fundamento principal? Si no me dicen el artículo 23, los trueno. 25, párrafo primero, incisos A y S de la Ley General de Partidos Políticos, que también fue un súper logro de las legislaciones, y ahí sí, un empuje de la izquierda fenomenal para meter esos artículos. Y estos casos que son una chulada de la Corte Interamericana, esos solo leerlos, parece que uno va leyendo obviedades. Es así, obviedad tras obviedad, tras obviedad, tras obviedad. Y lo que es de verdad conmovedor
es la cantidad de violaciones a derechos que se nos hacen tan obvios. Participar, tener acceso a votar, tener acceso a la palabra, que no te encarcelen por tus opiniones, ¿no? Ahí lo dejo la presentación. Por supuesto. Bueno, no quiero que siga pasando más porque tenemos preguntas por las redes. Quiero saludar a la gente que está conectada por Zoom. Tenemos 83 personas que están con nosotros a la distancia. Y por YouTube tenemos 32 personas a las que les mandamos saludos, entre ellos asociaciones civiles trabajando con, más bien son de grupos indígenas en la Huasteca Potosina. Y bueno, tenemos una pregunta de Tania Reyes Moratilla. ¿Puede repetir el título del libro que mencionó cuando dijo que la democracia no es siempre justa? La primera. Y Sara Pérez Rojas dice, ¿hasta dónde puede tensarse la integración de un Congreso con la incorporación de acciones afirmativas distintas? ¿Cuál es el límite de esa tensión? Al final, con las acciones afirmativas, ¿no se discrimina necesariamente a ciertos grupos? Y ella misma, Sara, pregunta, ¿qué elementos se toman en cuenta para determinar que en un grupo debe ser calificado o clasificado como vulnerable? ¿Quién decide? Gracias. El primero, bueno, hay muchos libros donde se habla y se critica fuertemente la democracia. Churchill ya decía que no es lo mejor que tenemos, pero es pues, lo que más nos ha servido, ¿no? Pero hay un libro específico de Ferrajoli que se llama Los derechos del más débil, que salió por ahí de los 90s y es bastante accesible, está en PDF en todos lados, yo creo que ya se puede leer sin ningún problema. Sí sé que está en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes, si te metes a la biblioteca de la UNAM, ahí lo vas a encontrar, y si tienes los conocimientos específicos, hasta lo podrías imprimir, ¿no? No lo estoy invitando a que lo hagan, solo sé que se puede hacer. Pero sí es un libro que está de muy fácil acceso. Y la otra, esta parte de minorías. ¿Quién dice que son minorías? ¿Hasta dónde? Hay grupos que han sido históricamente discriminados. Mujeres, indígenas, trabajadores, personas con discapacidad, grupos LGBT+. No quiere decir que sean las únicas. Quiere decir que son los que históricamente han sido más discriminados, ¿no? Por ejemplo, las personas con enfermedades mentales hasta últimas fechas nos hemos dado cuenta de cómo los discriminamos. Si tú te lastimas el pie, espero que no, y llegas con tu yeso, en cuanto te ven que medio falseas o te ven el yeso, todo el mundo se hace a un lado. Pero si alguien tiene trastorno limítrofe de la personalidad, es imposible distinguirlo y es un problemón para su vida, y todo el mundo deberíamos tratarlo con las mismas pincitas. Nadie lo hace. Dices, ay, eres bipolar, e incluso se trivializa. Pero no es así. Personas con este problema, podemos ser chistes 200, pero es un problema real. Personas con estas problemáticas. Desafortunadamente se tiene que llegar a un consenso. Consensos de especialistas, y esto es algo que se ha criticado mucho. Hay un libro que se llama La historia de las revoluciones científicas, de Kuhn, Thomas Kuhn. Sale hasta en los cereales. Es un libro del Fondo de Cultura Económica, se consigue en todos lados. La historia de las revoluciones científicas. Ella habla de qué es un paradigma, cómo se formulan los paradigmas y cómo es que nosotros elegimos lo que es importante en ciertas ciencias. Y en este caso elegimos cuáles son los grupos vulnerables y hasta dónde. Discriminar es diferenciar. Cuando digo que hay un grupo vulnerable, ¿estoy discriminando? Sí, pero lo estoy haciendo de una manera positiva. Lo estoy haciendo diferente para resaltar que es diferente y que no le hemos dado oportunidades. Nomás estamos poniendo el piso parejo, ¿no? Hay un montón de memes en redes sociales donde dices, es que van a estudiar la carrera de Derecho un chico y una chica de la misma edad. ¿Sí? ¿Tienen las mismas cargas? Si ella tiene hermanitos, va a tener que cuidar a los hermanitos. Si es la única hija, va a tener que cuidar a sus padres.
¿no? Pero además, si se casa, tienen la obligación de la casa, o cuando menos es algo que se ve como rol preestablecido. Y un varón no, nomás tiene que llegar a su casa y todo está hecho por arte de magia, ¿no? Tú dejas una lana ahí y todo aparece lavado y planchado por arte de magia. Y no es así. Son un montón de ventajas de género. Son cosas que no nos gusta escuchar y cuando te das cuenta de tus privilegios, dices, oh, hasta te dan ñañitas, ¿no? Abandonarlos, híjole, que te los cuestionen peor tantito, ¿no? Mujeres exitosas, mujeres que tengan autoridad, mujeres que tengan voz, mujeres que te dicen qué hacer. No todo el mundo está acostumbrado a recibir órdenes de mujeres exitosas y cuando te toca, te tienes que formar así. Pero no se acepta, ¿no? Entonces, ¿hay discriminación? Sí. ¿Hasta dónde y quién dice que sí? Son convenciones. Cuando decimos que históricamente discriminados, pues alguien tuvo que haberlo dicho. Sí, casi siempre son los congresos. Por eso decimos que es una gran tarea de los congresos legislativos que digan quién sí está discriminado y que se reconozca y que se ponga en el papelito. ¿Que se ponga en la Constitución cambia la realidad? No. Tampoco es una aspiración la Constitución, ni es programático, es para que se cumpla. Eso, lo que dice la Constitución, el librito, es para que se cumpla. Pero tiene una gran importancia que cuando menos se reconozca, ya de principio. De eso ya no se discute, ya quedamos en eso. Como las reglas del juego, ¿no? Como, ¿se acuerdan cuando jugábamos de chavitos? Que decíamos de esta rayita, ¿no? 3 goles y el que mete el último gol gana. Esas son reglas. Si las respetas, seguimos jugando. Así de sencillo. Y muchas gracias por las preguntas. Es muy valioso que nos las hagan llegar y seguimos la discusión. Esta discusión no se termina. Autoscripción calificada. Los partidos políticos adjuntaron a la solicitud respectiva constancias o actuaciones con las que las personas que aspiran a una candidatura acreditan el vínculo con la comunidad a la que pertenecen. ¿Qué es lo que se tomó como un primer criterio? Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales. Lo que hacía yo el tequio, haber sido topil en Oaxaca, ¿no? Que es lo que me ha tocado vivir. En el pueblo también se cumple con los mayorazgos en San Agustín Mezquititlán. Saludos a San Agustín. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones para resolver los conflictos que se presenten en torno de la vida comunal. Muchas personas son parte del consejo, ¿no? Que se reúnen, por ejemplo, hay comunidades que se reúnen en un lugar específico, bajo cierto árbol, en cierta loma, a decidir ciertos problemas de límites, por ejemplo. Ser representante o integrante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. Este es súper occidental, si se fijan. Y la cuestión, lo que nos preguntamos es, bueno, esto es un piso, pero nos tienen que decir las autoridades indígenas que sí reconocen ellos como trabajo indígena, como trabajo para la comunidad. No nosotros, ¿no? Tienen que ser ellos. Constancias presentadas, y aquí vamos. Quiero dejar bien claro que, en respeto a la memoria del diputado y de su trabajo, de su trayectoria, sabemos que fue un hombre que siempre lo distinguió, sobre todo la polémica, y lo único que yo vi, y que vimos mis compañeros, y que vio el tribunal, es lo que estaba en el expediente. Yo tuve la suerte de verlo 2 veces, pero nunca de convivir con él ni de conocerlo. Yo no sé si hablaba otra lengua. Y lo que los jueces conocen es lo único que ven en la sentencia. Tarufo tiene un tratado sobre la prueba, que es una chulada, y por ahí está, incluso está grabado en algunas capacitaciones dentro del tribunal. Ustedes buscan Miquel Tarufo en las presentaciones del tribunal y quieren ver sobre pruebas, ahí está, el maestrazo sobre pruebas. Y él lo que dice es que los jueces lo único que vemos es un reflejo de la realidad. A menos que hayas estado ahí, pues la verdad es que no estás viendo la verdad dirían por ahí, ¿no? Presentó una constancia firmada por el director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio, que es de descendencia tenec, que radica y habla la lengua, que participa en actividades. Otra, del director de Asuntos Indígenas del municipio de Axtla de Terrazas, con unos días de diferencia, ¿se dan cuenta? Otra, después en su escrito de aclaración, bueno, esto no lo subrayé. Como los escritos iniciales llegaron a la Junta Local, no le dieron vista al Mijis, pero la magistrada, al advertirlo, cuando los advirtió en la ponencia, dijo, denle vista al Mijis, que tenga garantía de audiencia. Se le dio vista con las constancias para que dijera
e hiciera valer lo que mejor le conviniera, y se le fue dando respuesta en la resolución a todos los planteamientos que fue dando, como estos de que, oiga, no nos están tratando parejo, oye, me estás exigiendo más, oye, a los indígenas nos estás exhibiendo como tramposos. Porque lo que sí hizo el INE fue mandar al director de la Junta Distrital a preguntarle a estos directores si ellos habían firmado esas constancias. Y la respuesta fue que no, y ni Es que nunca había visto que le dieran esa oportunidad Ajá. cuando litigamos electoral. Esta oportunidad adicional a comparecer como tercero, ¿dónde está? no fue una oportunidad adicional, e incluso en la sentencia se le dice, porque él dice, oye, pues ya que me diste vista de esto, dame vista con todos los demás recursos para contestarte. Le dijimos, no, espérate, te estamos dando vista para que ejerzas tu garantía de audiencia, pero en los otros tuviste tu oportunidad expedita de acudir al tribunal, perdón, ante la autoridad y ejercer tus derechos. No lo hiciste. Esta vista solo fue para que se cumpliera tu garantía de audiencia y nada más. Pero seguimos sobre las mismas reglas. Ha sido un factor de discusión, ¿eh? ¿Qué hacemos con esas vistas? Si están súper amplias o solo se constriñen a una garantía de audiencia. Yo creo que con que seas escuchado, tiene un gran valor dentro del juicio. Híjole, ahí no sé si se alcance a ver, pero están las constancias que dicen, no lo conozco, no lo firmé, no soy yo. El de Axtla y el de San Antonio. Y lo que dice en aquel momento el diputado dice, oye, pero es inconstitucional que vayas y le preguntes, porque estás cuestionándome algo que te estoy diciendo, es una carga que le estás poniendo encima a los indígenas. Le dijimos, porque no es una carga para ti y no es una carga para tu partido. Y además el INE tiene el deber y la obligación de garantizar que las autoridades indígenas sean indígenas. Entonces, ¿tú qué? ¿No? Las revisiones se hicieron y luego trajo una última y dijo, bueno, está bien, la de Axtla no, la de San Antonio no, entonces te traigo una de Aquismón. Y ante la multiplicidad de actas, lo que dijimos fue, es que ya no tengo certeza, porque si tú ves, ustedes que son acá de San Luis, ¿qué tan cerca está San Antonio de Axtla, de Aquismón? ¿Y son las mismas comunidades indígenas? No, hay más aguas, hay nahuas y los otros son tenec. Ahí nos tienes, ¿no? Viendo los mapas, dijimos, no, pues no está cerca, ni siquiera está cerca. Y tú ves el acta de nacimiento de él, nació en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y ves dónde vivía y tampoco vivía allá, ¿no? Eso se llama tener una duda fundada, ¿no? Cuando tienes que resolver, dicen los gringos, resuelve como lo haría una persona razonable. Si le preguntas a un latinoamericano qué es una persona razonable, híjole, nos podemos aventar un buen rato sobre quién es racional y quién no, ¿no? Pero sentido común, ¿puede ser uno a la vez de 3 comunidades? No. No se puede. Y eso ya es puro sentido común, lo tienes que poner en tu sentencia. Eso te da una duda fundada de que alguna de las 2 o las 3 no sean reales. Y por eso tienes que darle vista a la autoridad, porque aquí hay un uso de documento falso y en su caso la falsificación de un documento. Es el artículo 222. La que sigue. Bueno, esta es la otra acta. Y esta es la última que presentó. Esta es interesante, la de Aquismón, porque en la de Aquismón es un acta del comisario Ejidal que te dice, es que sí lo conocemos, sí ha estado ayudando a la comunidad desde hace 10 años, y acá lo que se razonó es, momento. Una cosa es que lo conozcas y otra cosa es que haya ayudado a la comunidad, pero una muy diferente es que pertenezca a la comunidad. Aquí está el concepto de otredad. Desde la redacción se puede ver que no es parte de la comunidad, sino que es el otro, el que viene de fuera, el que no es parte de la comunidad. El concepto de otredad es súper importante en la discusión de la ética moderna, porque no solo se trata de reconocer que hay otros, además de ti, y que hay otros que no son tú, que parece un juego de palabras, pero tiene que ver con que hay gente que no piensa como tú, no habla como tú y vale lo mismo que tú.
aunque no quieras, ¿no? Y decía yo que ante estas irregularidades detectadas, bueno, es la parte inconstitucional del cotejo, lo que decíamos, que dijo el Mijis, oye, pero es inconstitucional que estés cotejando. Dijimos, no, no es inconstitucional, es una forma extra de garantizar los derechos. Y esta vista fue discutida también en sesión pública porque hubo magistraturas que dijeron, no, si están interesados las personas que detectaron las irregularidades, los promoventes, que vayan y que lo denuncien. Nada más que, si ustedes son funcionarios públicos, yo les daría como recomendación que si tienes conocimiento de un acto que pudiera ser constitutivo de delito, tienes que denunciarlo, porque si no, incurres en responsabilidad. ¿No? Es casi que este consejo te doy porque tu amigo soy. Bueno, yo lo haría. Y la mayoría del tribunal opinó que debía hacerse. Se dio vista a las autoridades correspondientes y en este caso se ordenó al INE que se bajara de la candidatura indígena a Carrizal Becerra por lo que sucedió. No se desconoció su derecho a ser diputado. Lo que se desconoció fue su derecho a ser diputado indígena, porque no estaba debidamente acreditado que fuera indígena. Y porque otras personas que dijeron ser indígenas y se les reconoció por su autoadscripción simple que eran indígenas, y por acceso a la justicia, que se hiciera la revisión de estos requisitos como una cuestión de reforzar la garantía de autoadscripción. Entonces, si me preguntas cuáles son los puntos interesantes de esta sentencia, bueno, primero, el interés legítimo, luego, la oportunidad, el concepto de oportunidad para autoridades indígenas, luego, la cuestión de prueba, de 3 pruebas que te hacen dudar, de tener una razonabilidad de la probanza, luego, ¿qué es una autoadscripción calificada y por qué es importante tener una autoadscripción calificada? Y el concepto de otredad dentro de la sentencia. Es por eso que se seleccionó esta sentencia, es por eso que le agradecemos a la dirección que nos haya invitado a platicarla, a compartir con ustedes cómo lo fuimos pensando, cómo lo fuimos armando y a dejar sentado que, por supuesto, que las sentencias tienen que servir para eso, para seguir discutiendo. Y quedo a sus órdenes. Oye, ¿qué tal? Una pregunta nada más. En el tema adulta de autoadscripción, entonces, que se me viene a la cabeza, tristemente también hay muchas personas que son de origen indígena, se reconocen indígenas, pero aparte también son migrantes y se abandonan desde niños esa comunidad indígena. ¿Qué planteamiento sería el problema también de que realmente sus orígenes son indígenas, se reconocen indígenas, pero han roto toda relación con la comunidad que les pueda reconocer un vínculo con esa comunidad? Sé que yo estoy planteando el problema... No, bueno, estás parándote en la llaga, porque hay comunidades completas que son migrantes, ¿no? Y comunidades indígenas afrodescendientes. En Coahuila hay una que cruza de allá para acá, tiene doble nacionalidad. ¿Qué hacemos con esas comunidades que además se tuvieron que ir de su lugar? Ahí lo que te van a decir los teóricos es que es un mismo grupo que cae en diferentes categorías que son susceptibles de sufrir algún daño y también por eso una protección. Pero al menos ahí la comunidad se mantiene, lo que pasa Sí, es que es son nómada, parte, pero si no nada se más fueron a un otro niño lado. se viene a la Si tú me ciudad dices, indígena. ¿los poblanos de Nueva York son poblanos? ¿Sí? Sí, tienen costumbres de poblanos, son igual de poblanos que siempre han sido, ¿no? Pero ahí, ¿cómo podría esa persona acreditar? Siguen las identidades. No, si tú te autoescribes, yo te reconozco tu autoscripción indígena, por principio de cuentas, pero tendría que ser la propia comunidad de allá la que diga si es indígena. Es más, hay un problema súper padre ahorita, bueno, no es un problema súper padre, sino que es una temática súper interesante, que es estos amigos de esta comunidad que sufrió un ataque terrible en la Sierra de Sinaloa, los de Barón, dicen, oye, a mí deberías reconocerme como comunidad equivalente indígena. Y yo preguntaría, ¿pueden ser? Acá dicen, híjole. De hecho, ya ordenó el Consejo Electoral de Chihuahua ese tema. Sí, se conoció en sala superior y se le ordenó
a Chihuahua que hiciera este estudio antropológico. Es interesantísimo, interesantísimo, porque nosotros decimos, bueno, es que es indígena si trae su sombrero huichol y si tiene rasgos indígenas, y sí. Pues ahí vamos a dar como indígenas prácticamente todos, ¿no? Dígame, señor. Primeramente, desde el momento en que el flamante Mejis, que lo conocía de persona a persona, al manifestar de 3 comunidades indígenas ser descendiente, de ese momento está transgrediendo la ética. Yo no puedo ser hijo de 3 madres, no puedo venir de 3 madres, ¿sí? Desde ese momento creo que de ahí fue real y adecuado la sentencia. La otra cuestión de que eres indígena, te da la realidad. Bien puedo ser yo descendiente de los indígenas de Aquismón, pero solamente mis padres son de ahí y me criaron en Estados Unidos. Eso no me quita ser indígena, mas sin embargo, ya no soy un indígena real. Ya no tengo vínculo con la comunidad. No tengo vínculo con la comunidad, por lo cual mis sentimientos hacia ese lugar no son los mismos de los que están viviendo ahí. Ojo. Por la simple y sencilla razón de que no comparto, ¿sí?, mis vivencias con mis consanguíneos. Desde ese momento ya no soy parte real de la comunidad, por lo cual no tengo esos derechos. Eso que Porque acaba de ya decir. no voy a estar participando con ellos ni tengo el mismo interés. Exacto, exacto. Esto que acaba de decir el señor es un criterio que podríamos poner de una vez como parte de los criterios para distinguir quién sí es de parte de la comunidad indígena y quién no. Y le da respuesta también al compañero de ¿qué hago con una comunidad de los que ya se fueron? La respuesta es, ¿sigue teniendo vínculo con la comunidad? A lo mejor usted dice, de los que se quedaron acá no, pero la comunidad de allá, si sigue teniendo contactos, si sigue mandando dinero, si cumplen con los mayorazgos, cada comunidad va a ser distinta. Entonces, no podríamos ponerle el mismo rasero, el mismo criterio a todas las comunidades. Y eso es algo que también, creo yo, que es bien difícil de hacer, porque lo que hace el derecho es generar o hacer generalidades, casos generales, no específicos. Es una cuestión de teoría del derecho padre también. El derecho hace cosas generales, pero en este caso vamos a ver cuestiones bien específicas. Sí. Bueno, no sé si alguien... ¿Alguien más? Acá, con la compañera, por favor. Perdón. Y yo creo que también entran muchos estudios antropológicos como la cosmovisión, ¿no? Yo creo que luego todavía este diálogo que tenemos de manera occidental, donde vemos desde nuestra visión y donde asumimos que lo que para nosotros debe ser, no así para ellos. Yo creo que ahí todavía falta mucho por incorporar, porque yo conozco personas que no siendo indígenas, caso concreto, yo creo también el mundo lo conoce, se apellida Nava, que yo creo tú también, Jorge, que convive con los indígenas wixárikas y ellos sí lo reconocen a él, porque ese es Poncho, a él sí lo reconocen porque ha estado con ellos, sigue muchos de sus usos y costumbres, y tú lo ves, y es más occidental a ojos de nosotros, y tiene que ver justo entonces con la cosmovisión. De hecho, a él lo reconocen más que incluso a muchos de ahí. Obviamente él no trabaja en los temas electorales, ni le interesa, pero la comunidad lo reconoce como un benefactor, como una persona que ha estado cercana, como defensor de ellos. Entonces yo creo que sí, cambiar lo que tú muy bien iniciaste a decir, que luego estamos muy occidentalizados, incluso en la concepción de las ideas en todo, no nada más en el derecho. Ahí sería bien interesante darnos una entrada a la visión cosmogónica que tienen de todo lo que sucede a su alrededor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo antes, de regresar con el compañero, fíjate que yo discrepo del tema de la pertenencia de la comunidad, y le voy a decir por qué.
Hay muchos huastecos o muchas personas de la zona huasteca que se vienen a la ciudad a hacer toda su vida, pero hay un momento en donde regresan a su comunidad, cuando ocurre el chantolo, ¿sí? Tradicionalmente regresan todos, es como la Navidad de los huastecos, así, porque todos piden días, van, regresan y están en su comunidad. Y ojo, eso no quiere decir que aunque vivan en la ciudad, tengan costumbres occidentalizadas, se vistan, dejan de pertenecer a la comunidad. Al contrario, ellos mismos regresan a la comunidad, forman parte de las faenas, de las fiestas, y eso no quiere decir que dejen de ser parte de la comunidad, ¿verdad? Incluso va a otro caso. Hay algunas personas de Oaxaca que están regadas por todo el país y que trabajan en diferentes actividades, principalmente, preponderantemente, algunos se dedican a vender tacos, ¿verdad? Es muy común, digo, no es una cuestión de discriminación, es una actividad económica que ellos realizan, y de repente se desaparecen un año, así de la nada, no dicen ni adiós ni ahí nos vemos. Se van un año y tú les preguntas, oye, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde fuiste? Ah, es que mi comunidad me llamó para ser autoridad, para ser juez. Entonces realmente no quiere decir que se desentiendan, ¿verdad? Que porque ya viven en la Ciudad de México, pues ya dejan de ser indígenas. Más bien, al contrario, ellos tienen esa aceptación, ese entendimiento y esa obligación. Y sobre la sentencia preguntar, ¿por qué se consideró a la Unidad de Asuntos Indígenas y no igual al comisario o a la autoridad indígena y no a la asamblea? Porque normalmente quien toma la decisión es la asamblea, no el comisario, De hecho, en la sentencia se desconoce la autoridad del director general de Asuntos Indígenas y se dice, oye, pero pues él no tiene atribuciones. La que tenía atribuciones era la comunidad, debieron haberle preguntado a la autoridad, porque ese fue uno de los agravios de los recurrentes. No lo quise meter ahí porque era una cuestión de derecho administrativo y de competencias de la autoridad, pero ya que lo preguntas, ahí está, sí lo conocimos, sí lo resolvimos en ese momento, y lo que está diciendo es súper interesante porque es parte de la evolución de las comunidades. Las comunidades también evolucionan, las comunidades indígenas son distintas. Tú te quieres encontrar a comunidades indígenas como se las encontró Cortés, no las vas a encontrar así. Las comunidades evolucionaron, por supuesto, que hacen su vida aquí y allá. Para mí los ejemplos más claros son los poblanos, acabas de poner otro, yo me veo con mis primos en Calnal y en el Festival de Bandas, ¿no? Claro, que no hay una identificación tan fuerte como los que sí son parte de la comunidad y trabajan y hacen ahí todos sus días, pero se entiende. Son cuestiones que México tiene que resolver, que nosotros como mexicanos tenemos que resolver, y es parte de la discusión y creo que tenemos que seguirlo trabajando. No sé si alguien más tuviera algo que compartir. Si me permite, acá para no olvidar a claro nuestros que amigos. Bueno, Sara Pérez Rojas pide que por favor le compartamos la presentación y con ello una felicitación. Lucero de la Rosa, aquí en Nayarit, más que consulta, el INE ya traía un cuestionario para definir la autoadscripción calificada. Y una pregunta que me parece interesante, dice, ¿qué pasa si un regidor que por representación proporcional que no es indígena tiene el cargo porque le tocaba a un indígena? ¿Qué procede allí? Y José San Vicente, ¿podría compartir también la presentación, por favor? Lucero de la Rosa, la autoadscripción calificada es un requisito para los indígenas como candado a que las candidaturas que correspondan deben ser ejercidas por indígenas. José San Vicente, ¿qué pasa cuando el registro de un candidato ante el partido político y en su cédula agrega su seudónimo? ¿Es motivo de impugnación tener su seudónimo? Ya la contestó. Miguel González Madrid dice, la Asamblea General de una comunidad indígena u originaria es la única autoridad que puede pedir constancia de pertenencia a esa comunidad. En su caso, le expide una instancia autorizada por la Asamblea General conforme al propio sistema normativo interno. Dice Edith Ramírez, un saludo de Kitchac, Asociación Civil. La adscripción calificada debe ser otorgada por las autoridades comunitarias ejidales, no por los directores de asuntos indígenas, que en muchos casos no son indígenas, ¿correcto? Saludos, Edith. Tania Reyes,
Dice, considero necesario el reconocimiento de este grupo, más si está representando sus intereses. Se hace para evitar los fraudes. Enrique Valdividia dice, la autoadscripción es un derecho. Valdivia. Sara Pérez Rojas, en caso como el referido, donde un indígena de nacimiento crea vínculos con una comunidad, aun cuando tenga todos los rasgos occidentales, ¿ello validaría la autoadscripción calificada? Edith Ramírez dice, ¿hay algún periodo de tiempo en el que la persona que desea adscribirse debe estar vinculada en la práctica con la comunidad? Miguel González Madrid, si la Asamblea General es la autoridad suprema de una comunidad indígena u originaria, ella es la única que debe expedir constancias, lo repitió. Muchas gracias. La primera, la del regidor, si ya tomó posesión, son actos consumados. ¿Cuándo debieron impugnarlo? Cuando le otorgaron al registro. Si ya está, híjole, ya no lo van a poder quitar. Sí, una lástima, tendrían que haberlo impugnado en su momento, son actos consumados. Lo de la comunidad es algo que decimos, está en la sentencia dicho, tendría que haberse dicho por las autoridades tal cual. Hay algunas comunidades que son tan chiquitas que todos son uno, es la misma autoridad. Me acuerdo de Cajonos en Oaxaca, comunidades súper chiquitas, donde la misma autoridad era el que atendía la tienda, el que traía el taxi, además era autoridad y juez, ¿no? Entonces era el mismo compadre. Ajá. Y así son las costumbres. De este cuate del que se decía de ¿cuánto tiempo debes pasar en la comunidad para que te reconozcan como parte de la comunidad? Que me diga la comunidad. Yo te podría decir que para ser parte de una comunidad o llegas de 20 años o te retiras a los 60 y ahí te tendré que reconocer el tiempo que tome, hasta que digan don José el de la esquina o cuando digan Juanito el de la cancha, ¿no? Es ahí donde, así como dijeron, no, ¿quién? Ponchito. Ponchito es de la comunidad, me queda clarísimo que es de la comunidad. Si es de ojos claros y no tiene los rasgos indígenas y la piel de bronce, bueno, pues él se lo pierde, ¿no? Pero así es. Y lo de la comunidad es muy importante, vi que fue una cuestión repetida, les digo, está en la sentencia, el tribunal lo vio, pero también me parece súper importante que sean las propias comunidades las que me digan que es esa la autoridad. Que ellas mismas lo digan, que ellas mismas lo mencionen. Y creo que ahí están todas, ¿no? Creo que están contestadas prácticamente todas las preguntas. Por supuesto, la autoadscripción es un derecho, pero el que te representen tiene que estar garantizado. Por eso ahí dice garantías, la Constitución también dice garantías, y esto es un mecanismo de garantía, de hacer que se cumpla. ¿Sale? Claro. Con el Partido de Trabajo. Pregunta, primero, excelente exposición, muchas gracias. La pregunta sería, si existen comunidades equiparables y no se cuenta con autoridades reconocidas, pero sí una presencia importante indígena, ¿quién podría validar el vínculo y otorgar la autoridad calificada? Gracias. Pero si quieren allá para qué. Tendría que hacerse el estudio antropológico, ¿Qué es lo que va a estar pasando con los Levarón? Y, no, pues no. No, porque puede ser que no seas, ¿no? Puede ser que resulte que eres una comunidad minoritaria dentro de otra comunidad. Acuérdense de lo que pasó en Chamula, no sé si, quizá los que estén más de mi rodada se acordarán, pero en Chamula empezó a crecer la división entre religiones. Y Nuevo Chamula fueron personas que se excluyeron completamente de la comunidad por cuestiones religiosas. La pregunta es, ¿son la misma comunidad o son comunidades diferentes? Yo, desde mis ojos de abogado, diría que son dos comunidades. Hay un rasgo principal ya en el que no se identifican, que es la religión. Ese es un ejemplo muy fácil, pero hay otros ejemplos que no están tan fáciles, ¿no? En Huiráricas, que son extensiones enormes de las comunidades y que no sabes exactamente si cuando los esposos pertenecen a una y a otra comunidad, es súper difícil determinar cuál sí es y cuál no es. Perdón, ¿alguien más tenía por ahí? Dígame, señor. Principalmente creo yo que no se llegaría a esto, a tratar estos asuntos, si la clase política mediocre que nos ha gobernado al Estado mexicano cumpliera la normatividad, la Carta Magna,
nos dice que no somos diferentes, que todos gozarán de los mismos privilegios. Desafortunadamente, la clase política desde el principio ha luchado por sus propios intereses, diciendo que son representantes del pueblo y deben de trabajar para el pueblo. Muchos diputados, al menos aquí, se les da una parte para ayuda de sus representados. ¿Y qué es lo que hacían? Firmar los cheques o cantidades a nombre de las personas que viven en comunidades lejanas. ¿Sí? Todo esto a mí me parece que es porque la clase política y las instituciones no están haciendo de forma competente lo que tienen por obligación: ser representantes del pueblo y trabajar para el pueblo y luchar para el pueblo. Y más que nada los diputados, que son representantes del pueblo que nunca vuelve. A lo mejor por aquí están unos, ¿sí? Y ahorita de los que están ejerciendo, ¿cuántas veces han vuelto al pueblo? ¿Sí? Entonces para mí no había necesidad de estar ahorita discutiendo los derechos de cada una de las entidades o etnias o formas de pensar o formas de ser de la persona, si se aplicara la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en pro de sus gobernantes y no en favor de la clase política. ¿Es cuánto? De hecho, es bien interesante lo que comenta, porque los partidos políticos tienen destinado un 3% para capacitación de sus cuadros. ¿Y saben qué es una sanción recurrente a los partidos políticos? El no ejercer ese 3% de capacitación a sus cuadros. Y esto que hace el Congreso con las universidades y con la comunidad es bien importante. Que haya este taller, que tengamos chance de discutirlo. Yo digo, por eso les digo, lo de la Carta Magna no es programático, no son buenos deseos, son cosas que se tienen que cumplir. Pero hacerlos cumplir requiere trabajo, ¿eh? Requieren voces que las exigen y requieren tribunales que lo dejen clarito. Pero además, que no esté en abogañol complicado y que además no se esconda la autoridad ahí. Por eso me gusta mucho el logo de la cabeza que está abierta y está mostrando engranes. Por dos cosas: presupone que nos gira el engrane en el tribunal, gracias. Y la otra es que está mostrando y pone de cara al tribunal para que explique, para que dé cuenta, ¿no? Los tribunales tienen que dar cuenta de su trabajo. Tienen que mostrar por qué razonan lo que razonan, por qué dicen lo que dicen y sostenerlo. Eso es pura teoría de la argumentación puesta en práctica. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Aarón Gómez Orduña, por el análisis de esta importante sentencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y en colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí y la Universidad del Centro de México, UCEM, les agradece a todas y a todos su participación de manera presencial y virtual en este taller de análisis de sentencias. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.